privilegio una vez más estar aquí. ¿Cuántos se han gozado? Ha sido una bendición compartir con ustedes este fin de semana, mirar las fotografías, ver la historia. Me trae muchos recuerdos en lo personal, como comenzamos nosotros también de igual manera, remodelando edificios y buscando la ayuda de Dios para terminar esos proyectos, porque la gente se emociona y se alegra cuando comienza algo, pero admiro y bendigo a la gente que no solamente se emociona, sino que también acciona. Dese fuerte esas palmas que es para usted. Dese fuerte esas palmas, son para usted. Porque la obra no camina con emociones, sino con acciones. Amén. Y esto es pues testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en este lugar. Le han creído a Dios y han abrazado la visión de su pastor para hacer esto. Y esto es hermoso, glorioso. Y Dios, si continúan así, ni se imagina usted a dónde Dios lo puede llevar. Vamos, dice gloria al Señor. Dice gloria a Dios. Le agradecemos, pastor, pastora, gracias por esa confianza de permitirnos ministrar la palabra del Señor, por sus atenciones, por todo lo que han hecho por nosotros, mi esposa, mi niño y su servidor. Nos sentimos honrados, nos sentimos aquí como parte de esta casa, y tener que salir mañana para Luisiana, a pesar de que tal vez no tenemos mucho tiempo de conocernos, ya hay una afinidad, una relación, ¿eh? En el espíritu. Yo no sé, yo lo siento así, me siento parte de esta casa. Dice gloria a Dios. Ustedes son gente del reino, gente de Dios, y contagia el entusiasmo, el trabajo y la forma de proceder en esta casa. Rapidito, porque me pusieron una misión imposible, pero vamos a honrar y respetar, ¿verdad?, el tiempo que tenemos. Dice así la escritura ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, en el verso 45 vamos a leer. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Lean el verso 46, por favor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Verso 49, por favor. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Vamos a saltarnos al verso 56, y dice: y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió, dice, a su casa. Pero quiero que leamos juntos versículo que está ahí mismo, en ese mismo capítulo, verso 45, todos juntos. Bienaventurada la que creyó, diga conmigo, la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Sus manos levantadas ahí. El lema de esta inauguración, de este aniversario, es: investido del poder del Espíritu Santo para testificar. Su mano ahí arriba, levantada. Todos estos días hemos estado hablando acerca de este tema. Comenzamos diciendo que Mardoqueo era un adorador, y cuando tú te conviertes en un adorador, el Señor te da un plan perfecto para hacer cosas excelentes para Dios. Les decía ayer que Dios anda buscando tañedores, gente sencilla y humilde para utilizarlos en su reino.
Y hoy quiero hablarle a usted que cuando usted es investido del poder del Espíritu Santo, pasará de la crisis al gozo. Bendito Dios, de la crisis, diga conmigo, de la crisis al gozo. Vimos o miramos la gloria de esta casa, pero no conocemos profundamente su historia. Pero la gente que ha comenzado en esta obra sabe de lo que estamos hablando. Momentos difíciles, pero hoy están en el gozo. Vamos con tus manos levantadas. Ahí, dale palmas al Rey, se lo vas a dar fuerte. Hoy estás disfrutando, estás celebrando el 7º aniversario con casa nueva para el Señor. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias porque me has permitido compartir una palabra con este pueblo lindo, hermoso, Señor, de Kilgore. Gracias, Señor, porque vamos a cerrar en esta tarde, Señor, con una palabra, Señor, que los pueda mantener, Señor, en la visión, trabajando seguros, con firmeza, Señor, que en medio de cualquier cosa puedan entender que tú eres el Dios que sigues escribiendo la historia de esta congregación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Palma fuerte para nuestro Dios. Dígale al que está a su lado, de la crisis al gozo. Dígale, por favor, de la crisis, denle la mano ahí, dígale, de la crisis al gozo. Vamos, festeja hoy es tiempo de festejar. Hoy hay fiesta en esta casa, dice amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Así, para resumir en pocas palabras ahí esta historia, ustedes la conocen muy bien y tradicionalmente es una historia de diciembre, de Navidad. En la iglesia tradicional utiliza estos versos para llevarnos y trasladarnos a ese evento glorioso, ¿verdad?, del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y no vamos a tomar el tiempo para hablar sobre ello. Vamos a entrar porque usted se lo va a saber de memoria. Si de repente se le vienen los cuadros, los dramas, ¿verdad?, el pesebre y todas esas cuestiones que nos ha enseñado la iglesia tradicional. Y qué lindo, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien que cuando nosotros en Navidad hacíamos este tipo de eventos en la iglesia, incluso una de mis hijas cuando estaba bien pequeñita y un servidor, mi esposa, los tres formamos parte de María, José y el niño. Y me acuerdo muy bien, se me viene a la mente el cuadro ese, ¿verdad? Y en medio de la presentación, ¿verdad?, mi niña estaba bien pequeñita, estaba tiernita y empezó a llorar y a llorar. Y entonces era cuando el momento que tenía que haber silencio y fue cuando ella empezó a gritar más. Entonces no se me puede olvidar eso. Pero saliéndonos del cuadro de la tradición y de la enseñanza y de todo ello, hay ciertos puntos en los cuales podemos reflexionar en esta tarde. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que todos vayamos a disfrutar de esa carne sabrosa que cuando veníamos por ahí miraba el humo y dije, la chequina de Jehová está cayendo. Así que hay algo que nos está esperando. María demuestra una actitud que deben de imitar todos los creyentes al conocer la voluntad de Dios. Y esa actitud se refleja en el verso 38. Si usted va conmigo y lee la palabra del Señor, dice: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Otra versión dice: hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Bueno, nosotros miramos el cuadro y qué hermoso, qué glorioso, qué extraordinario, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, ha llegado a esta tierra, y de la forma como fue de alguna engendrado, la forma que el Señor vino a existir en esta tierra. Y uno se sorprende y se hace tantas preguntas. Los teólogos siguen todavía pensando y analizando esta situación. Pero lo tremendo de esto es que nosotros miramos algunas escenas de la Biblia como algo lindo, algo hermoso, ¿verdad?, pero no miramos qué complicaciones pueden haber o existir para la gente que participa de lo que Dios está haciendo en la tierra. Nosotros conocemos la historia y ya la podemos contar bien bonita, bien arreglada, y sabemos lo que va a suceder, pero para aquellos que están viviendo el momento son tiempos de incertidumbre. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios? Diga conmigo, tiempos de incertidumbre. Entonces, como su vida o la mía, que no sabemos cómo van a terminar, pero en el libro de Dios y en la agenda de Dios ya está escrito lo que va a suceder mañana.
¿Estás seguro de ello? Dice amén. Cuando miramos a la gente, los héroes de la fe, nosotros pensamos que para ellos era fácil, por ejemplo, pronunciar palabras semejantes, hablar acerca de la fe, hablar acerca de las promesas. Pero aunque las escrituras nos dicen a nosotros y nos hablan de una forma clara que la voluntad de Dios, ¿cómo es? A ver, iglesia, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cuando a uno le dicen esta palabra, uno se emociona, dice, bueno, y recién convertido, o en el proceso del cristianismo, uno dice, la voluntad de Dios siempre va a ser, ¿cómo? Buena, diga conmigo, agradable y perfecta. Pero ¿cómo se explica usted cuando viene y empieza a ver que hay elementos o situaciones que usted está viviendo que ante los ojos humanos no son buenos, ni son agradables, ni son perfectos? ¿Cómo le da usted una explicación a una persona que de repente se enferma o de repente pasa por un momento difícil de crisis o un momento económico difícil? ¿Cómo le puede explicar a usted? No hay palabra, no hay consejo, ¿verdad? No hay nada que usted pueda hacer más que orar por esa persona, porque una explicación sale sobrando. Pues en este momento nosotros vemos que aunque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a veces la debilidad humana nos hace ver las cosas de una manera distinta. Pero cuando nosotros empezamos a ver con los ojos de la fe, podemos ver que aunque hay cosas que aparentemente no son buenas, agradables y perfectas, si estamos en la mano de Dios, Dios sabe lo que está haciendo. Vamos, diga conmigo, Dios sabe lo que está haciendo. Déselo fuerte a papá si se lo vas a dar. Yo no sé qué fue lo que se le cruzó por la mente de María. No sé qué fue lo que pensó en esos momentos, pero puedo imaginar lo que sería esa noticia para esta mujer, especialmente para esa mujer en ese tipo de cultura. De repente quedar embarazada, de repente, ¿verdad? Llegar, imagínense, tenérselo que contar a su pareja. No solamente eso, tenérselo que decir a los demás lo que estaba ocurriendo y que la gente del lugar pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Cuando en ese tiempo habían tantas cosas en contra de la mujer. Una mujer no podía estar afuera, una mujer no podía platicar con un hombre afuera, una mujer tenía que guardarse. Habían tantas cosas, tantos elementos que no le permitía la libertad que la mujer hoy en día tiene. Una mujer hoy en día, aunque sí es triste el caso, pero una mujer si queda embarazada y el esposo desaparece o el hombre desaparece, esa mujer siempre sigue hacia adelante. Pero en aquel tiempo era aún más difícil. Pero me encanta a mí entender de que ella, cuando recibe la noticia de parte de Dios, la actitud de ella es, dice, hágase conmigo tu voluntad y que se cumpla tu palabra. Vamos, dáselo fuerte a papá, dáselo fuerte. Usted tiene que entender que aunque usted lee esos versos y a usted le fascina esa expresión de la palabra y usted queda admirado con lo que sucedió y hablar de ello, ese es lo más fuerte del evangelio, como nuestro Señor Jesús vino a la tierra. Ese es como el centro del evangelio, ese es como lo más poderoso que puede haber y lo que sobrepasa sobre otras religiones, culturas o pensamientos, lo que pasó con María y cómo Jesús viene a esta tierra. Eso es lo más lindo, lo más hermoso. No hay explicación alguna, nadie lo puede explicar. Eso es algo que está en la mente de Dios, en el corazón de Dios, y así sucedió. Sin embargo, para Dios y para nosotros que ya conocemos la historia es extraordinario, pero para María en ese momento era ocasión de crítica. Y van a haber situaciones en tu vida donde tal vez tú piensas de que lo que te está pasando te va a matar o te va a destruir, pero lo que tú debes de entender es que hay cosas que Dios permite no para matarte, sino para hacer cosas extraordinarias en tu vida. Vamos, alábale. Humanamente hablando, como dirían en mi país, la muchacha estaba arruinada, pero en el tiempo de Dios y en el corazón de Dios había algo sobrenatural que iba a pasar con María y con la humanidad. Ahora, yo no quiero que usted se vaya de aquí, ¿verdad? Después diciendo, no, pastor, es que este no vino a predicar de María, ¿no será que será católico? No quiero que lo vea así de esa forma. No. Hay que darle el lugar a ella que se merece, una mujer como cualquier otra, pero una mujer llena de fe, del favor de Dios. Mi respeto para ella, o sea, en ese sentido, pero yo no la venero, no la adoro, porque es una mujer como cualquier otra mujer. La única diferencia es la fe que tiene, o la fe que tuvo en ese momento, para poder actuar y recibir la voluntad de Dios de esa forma. Dice amén.
Humanamente estaba arruinada, su felicidad con José estaba hecha pedazos, o cuando menos estaba en riesgo. Imagínense, ¿de dónde vendría el dinero? Lo primero que tiene que pensar en este momento es de dónde vendría el dinero para sostener el niño. Vamos a pensarlo, si vamos a hablar de lo económico en este tiempo, porque así la gente traduce los problemas al equivalente de dinero. Esta es la época que vivimos. Pero la pregunta más grande es cómo va a manejar el proceso del embarazo y cómo va a dar la explicación. Imagínense que usted de repente, vamos a hablarlo así claro y sencillo, venga uno de sus hijos, de sus hijas y le diga: mire, pues estoy embarazada y es producto del Espíritu Santo. Hermano, y en este tiempo yo no creo que cualquiera crea eso. O que le venga a su señora, ¿verdad? Y le dice: mire, yo creo que es producto y obra del Espíritu Santo. No, en este tiempo yo creo que eso no, hermano. Eso sería algo delicado, algo peligroso. Pensar en eso nada más me da a entender a mí de que María tenía la capacidad de poder recibir, porque el Señor, oiga lo que le voy a decir, el Señor no va a poner carga sobre tu vida que tú no puedas llevar. Así es. Vamos, dice gloria a Dios. Y en este tiempo yo honro a las mujeres, porque las mujeres, mire esto, son maravillosas. Yo no conozco ninguna mujer fea. A ver, hermana, de gloria a Dios, por lo menos por eso en esta hora. Vamos, dice gloria al Señor. Hasta donde yo tengo conocimiento de estos 43 años, yo no conozco ninguna mujer fea, ninguna mujer que sea desgraciada. No, eso no existe. Tal vez mal arreglada, pero no fea. Alguien dice aleluya. Vamos, alguien dice aleluya. Mire qué glorioso lo de una mujer. Cargar con un niño 9 meses. Si hubiese sido eso dado a los hombres, ese privilegio, le aseguro que no existiera mucha gente en el mundo. Así que hay que honrar a las mujeres. Dice gloria al Señor. Nosotros con un dolorcito, con un catarro, estamos en la cama, estamos tirados que ya no podemos hacer nada, hermano, le duele la cabeza, ya se tira, se echa a morir. Sin embargo, una mujer puede estar con fiebre, mire, con muchas dificultades, y está cocinando, está atendiendo, está en el teléfono, está lavando ropa, está por aquí, está por allá. Tiene, hermano, la habilidad de hacer muchas cosas. A ver, hermana, digan gloria a Dios. Bendito Padre. Capacidad, hermanos, para hacer muchas cosas a la misma vez. Sin embargo, nosotros, hermanos, yo estoy estudiando y a mí que nadie me esté hablando porque de repente me desconcentra. Me entra una llamada y apago el teléfono. Me dice mi esposa: tenemos que hacer algo. Y le digo: mira, al ratito te escucho porque ahorita no puedo. Usted no ha visto que cuando llega de repente del trabajo el hombre, llega a la casa, lo primerito que hace, ¿verdad?, el hombre es querer sentarse tranquilo. Llega la mujer y empieza a disparar como 1000 palabras, hermano, por minuto. Y le empieza a contar lo que sucedió, qué pasó con el niño, y se tiene bastante así, o qué pasó con fulanito, con fulanita, y empezó aquí, empieza a decirle, y de repente le dice: no, que el gato se enfermó, que por aquí pasó el chucho, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Y el hombre lo que quiere es tranquilidad, porque la mujer tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Por eso, hermana, le quiero dar un consejo, aprovechando ahí el corte comercial: déjelo que descanse cuando llegue a la casa. Es el lugar de refugio que él tiene. Bendito Dios. Veo algunas personas que están viéndome así como medio raros, hermano. ¿Sabes lo que estoy hablando? No hay peor cosa que le puede pasar a un hombre que de repente que llega a la casa de una mujer que le esté disparando 1000 palabras por minuto, queriéndole contar toda la historia en un momento. Santo Padre. Yo le digo a mi esposa: parale, mi amor, parale. Me mareaste ya. Quererte un poquito. Pero la mujer tiene esa capacidad, son fuertes ante la crisis. La mujer tiene esa capacidad de poder hacer tantas cosas. En el tiempo de crisis ellas están despiertas. El hombre, hermano, mire, el hombre cuando le viene la crisis, el hombre se pone mudo. Bueno, a ver qué anda de aquí para allá. Y la mujer: ¿qué te pasa? ¿Y qué tenés? Háblame, que sea, decime algo. Y el hombre está callado, no dice nada, porque el hombre comienza a maquinar y a pensar, y ahí en ese mundo de tranquilidad, decía un predicador amigo mío, se meten en la cajita. Y tienen una cajita especial donde se encierran, nos encerramos para pensar cómo vamos a arreglar algo. Sin embargo, la mujer cuando quiere resolver algo, habla y habla.
Alaba a la hermana, de gloria a Dios en esta hora. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. En el tiempo de crisis la mujer sabe actuar, pero el problema es que el tiempo de crisis nos va a venir a todos. Diga conmigo, vendrá un tiempo donde pasaré por una crisis, pero Dios me dará la victoria. No, dígalo fuerte, pero Dios me dará la victoria. Vamos, Dios me dará la victoria. Vamos, dígalo, Dios me dará la victoria. Vamos, Dios me dará la victoria. La vida es así, mira hermanos, ¿cómo es la vida? La vida es así, de esta forma. Algunos están en un gran problema ahorita, otros están saliendo de un problema, pero o estás entrando o estás saliendo, pero la vida se compone de problemas. Si usted ahorita está gozando, si está pasando momentos lindos y hermosos, tranquilo, va a haber un momento de crisis en su vida, porque la vida es así, o estás entrando en un problema o estás saliendo de un problema, porque así es. Lo lindo de esto, que ahora en el Señor, no importa si usted está entrando o saliendo, el Señor ha prometido estar con usted todos los días de su vida. Ay, que gloria a Dios. Vamos, aquel que está a su lado, empújelo ahí, vamos, dígale, bendito Dios. Es que hay gente que cuando le viene el problema se les acaba el gozo, pero cuando te viene el problema es tiempo de glorificar y exaltar el nombre del Señor. Grítelo fuerte, de la crisis al gozo. Aleluya. Los problemas y las crisis son parte de nuestra vida, pero Jesús prometió estar con nosotros. ¿Qué podemos aprender de la crisis que vivió María? Pensemos, un momento, vamos a utilizar esto que le llaman cabeza, que no solamente es para usar gorra. No sé cómo le dicen aquí, gorra, o cachucha, sombrero. Vamos a analizar un poquito. La voluntad de Dios no siempre es fácil de entenderla, ni muchas veces no nos va a gustar, pero aún así sigue siendo buena, agradable y perfecta. A primera vista, la revelación de la voluntad divina para María era una ocurrencia desagradable. ¿A quién se le va a ocurrir que una joven virgen salga embarazada sin haber tenido relaciones y que diga que es obra del Espíritu Santo? Bueno, nada más ni nada menos que nuestro Dios, porque Dios hace cosas extraordinarias. Yo veo a los hombres que aplauden aquí, aleluya, pero si fuera la suya, hermano, aplaudiría usted. Vamos a hablar claro aquí en esta hora. Yo veo a los hombres emocionados, gloria a Dios, que Dios hizo esto. Hermano, no, pero que tú estás dispuesto ya y que tienes preparativos para casarte con tu doncella, y de repente te dice una mañana, mi amor, te quiero contar algo extraordinario, sobrenatural, hermoso que me ha pasado, estoy embarazada. Eso es crisis. Ay, se dice, no, pero es que nos ponemos todos espíritus fláuticos ahí, ¿verdad? Empezamos ya, no, pero es que esa es la forma que hizo Dios, que así se concibió y así vino nuestro Señor, y empezamos ya, nos ponemos todos teólogos. No, vámonos al grano y pongamos los pies sobre la tierra. Ahí había una crisis. Había una crisis desagradable. Para ella, oiga bien esto, hacer la voluntad de Dios significaba que si Dios decía que se debería de hacer así, de esa forma, así sería, porque ella estaba dispuesta a ser instrumento en las manos de Dios. Y aquí es donde te quiero dejar el mensaje para que te quede en esta tarde en tu corazón. Cuando estás dispuesto a ser un instrumento de Dios, las circunstancias de la vida no te tienen que detener, sino que te deben de ayudar para cumplir con lo que Dios quiere hacer con tu vida. Aunque no te guste, aunque no se mire bueno y aunque no se mire agradable, ni tampoco ante tus ojos sea perfecto, para Dios sigue siendo bueno, agradable y perfecto. Vamos, alábale. Yo veo a María como una mujer sumisa a la voluntad divina, dispuesta a cumplir con el papel de la venida de su Salvador. Pregunto esta tarde para ti: ¿un hombre o una mujer que esté investido del poder del Espíritu Santo debe de recibir la voluntad de Dios tal como es? ¿Cómo estás recibiendo la voluntad de Dios en tu vida?
con sumisión, aceptando los retos que te vienen o protestando por lo que está pasando en tu vida. De la crisis al gozo. Para movernos de la crisis al gozo, lo primero que tú tienes que hacer es aceptar que en algún momento determinado de tu vida estás viviendo una crisis, y mientras no la aceptes y siempre pongas excusas, va a ser difícil que puedas superar la dificultad que estás viviendo, porque Dios aún en este tiempo sigue siendo poderoso para sacarnos de la crisis. Vamos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Miren, María entendió que tenía una crisis, y aunque estaba turbada, confundida, y aunque era algo sorprendente lo que le estaba pasando, estaba dispuesta a obedecer. ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros? ¿De qué forma si un ángel se nos aparece? Hemos visto ángeles en películas, algunas de nuestras hermanas están casadas con ángeles. Santo, amén, dígame, hermana. No, dígalo fuerte, diga amén. Vamos, ¿cuántos están casadas con ángeles? Digan amén. Amén. No sé si ángeles caídos, pero con ángeles. No sabemos cómo lucía el ángel Gabriel que se apareció, pero sí sabemos lo que le dijo a María: no tengas miedo. Habían pasado 400 años en los que Dios no hablaba, un periodo conocido como el periodo del silencio, donde no había palabra del Señor. Sin embargo, cuando de repente hay esta manifestación, me imagino que lo primero que vino a la mente de María fue: algo va a ocurrir, porque han pasado más de 400 años y ahora hay un mensajero. Algo extraordinario va a pasar. La crisis que tenía María era más que todo explicarle a la gente qué es lo que estaba pasando. Y aquí me encanta lo que María hace. María no se preocupó por lo que la gente pudiera decir, sino que le creyó a lo que Dios estaba haciendo y al mensaje que el ángel le había dado. ¿Cuál es el problema nuestro? De lo que no hacer fuerte, porque ahorita puede aplaudir, porque lo que le voy a decir después no le van a dar ganas de aplaudir, así que aplaudo ahorita. El problema nuestro es que siempre estamos pensando en lo que la gente va a decir y lo que la gente opina de nuestras acciones. Cuando tú le crees a Dios, muévete en la dirección que Dios te está moviendo, y aunque a la gente no le guste, te vas a dar cuenta que al final Dios estaba contigo. Santo, dice gloria al Señor. Vamos, dice gloria a Dios. Me encanta que María hace algo que yo quiero que usted y yo lo leamos. En el versículo 46, 1:46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Mire, hace un canto en medio de su crisis. Diga conmigo: cuando venga el tiempo de la crisis, dígalo, cuando venga el tiempo de la crisis, debo de entonar un canto de adoración. A ella le viene una crisis, y en lugar de ponerse a criticar, a murmurar, a quejarse, lo que hace es que adora a Dios. Y me gusta que dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Bendito Dios, hermano. Hay que tener agallas para decir eso con medio de la crisis que ya está viviendo. Vamos, estás aquí. Aleluya. El cristiano agradecido siempre llevará un canto en lugar de queja en la viña del Señor. Dáselo fuerte a Dios, dáselo fuerte a Dios. Lo voy a resumir con esta frase: quien está conectado con Dios, sintonizado con Dios, sabe cantar en medio de la prueba. Alguien dice gloria a Dios. Por eso es que hay gente que no te entiende, que entre más problemas tienes, tú no dejas de venir a la casa del Señor, sino que vienes a adorarle y tienes una alabanza en tus labios. Alguien dice gloria a Dios. Vamos, alguien dice gloria a Dios. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es que Dios de una crisis puede volverte el hombre más bienaventurado. Le alabas en esta hora. La crisis que tú piensas que te va a matar, Dios la va a utilizar para ponerte en un lugar de posición. Bendito Dios, bendito Dios. Vamos, alábale. Miren,
María, ese himno que canta, dame 5 minutos nada más y con esto vamos a cerrar. Su alabanza se llama el Magnificat. Es la primera palabra que aparece en la traducción de la Biblia al latín, en la Biblia, la Vulgata latina. Y esa palabra Magnificat es una expresión de alabanza, es engrandecer el nombre de Dios. En lugar de María ponerse a quejar cabizbaja por lo que estaba pasando, ella no sabía lo que estaba sucediendo, ignoraba lo que estaba pasando, es decir, en el concepto de que cómo iba a reaccionar la gente, pero en lugar de quejarse, magnificó a Dios en medio de su crisis. Un consejo en esta tarde: en medio de tu crisis, para que seas investido del poder del Espíritu Santo, no te quejes, exalta el nombre de Dios, honra el nombre de Dios. Vamos, exalta el nombre del Señor. Ella alaba a Dios por su poder. Miren lo que dice el verso 49. Verso 49 dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Lo primero que María hace es engrandecer el nombre de Dios por su poder. Luego dice que por su misericordia hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios el pensamiento, dice, sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Después en el verso 54 y 55 no tenemos tiempo para poder hablar detenidamente de cada verso, pero exalta el nombre de Dios por su fidelidad. Hace 3 cosas: glorifica a Dios por su poder, digan conmigo, por su poder, por su misericordia y por su fidelidad. En medio de su crisis no saca quejas, sino que glorifica el nombre de Dios por lo que Dios está haciendo. Es interesante que en ninguno de los versos de ese canto, de ese himno, ella no refleja, no hace referencia al hijo o a su futuro hijo o lo que está en su vientre. Él no dice nada, absolutamente nada. No refleja temor, no refleja queja, no se pone como con autocompasión como hacemos nosotros, que es: Señor, que mira a tu siervo, Señor, que mira que yo no me merezco este problema, esta dificultad, Señor, que tantos, mi pueblo dicen, tantos clavos que me han venido, Señor. No hace eso. No hace absolutamente nada de esto, sino que ella en medio ni siquiera menciona a Jesús, no dice nada, sino que le da la gloria a Dios por lo que está pasando. Oh, alábale si puede, vamos, alábale. Reconoce al Señor. La gente que es investida del poder del Espíritu Santo reacciona diferente ante la crisis. Hay gente que culpa a otros por lo que están viviendo. Hay gente que busca culpables. ¿Conoce a alguien que no vaya a mencionar nombre, por favor, ni vaya a señalar? Pero hay gente que culpa a otros por lo que le ocurre. Otros niegan la existencia de la crisis. Usted le pregunta: hermano, ¿cómo le va? Y dice: todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y uno sabe que no está bien, se le está cayendo la casa encima, pero ellos, porque no quieren reconocer la crisis, dicen todo bien. Y a veces la misma iglesia nos ha enseñado que usted siempre, hermano, usted siempre diga que hay bendición en su casa. No, un momentito, voy a detenerme un poquito. Hay tiempos donde tienes que reconocer que necesitas la mano de Dios. Hay tiempos donde tú tienes que ponerte de rodillas y clamar por el favor divino. Como los hermanos que a veces, ¿verdad?, en algunos lugares, yo sé que aquí en Kilgore no, porque aquí hay gente de Dios, gente del reino, todos los que están aquí son gente bendecida, pero en otros lugares allá, por ejemplo en mi pueblo, alguien está pasando con un periodo de hambre y dificultad y los hermanos dicen: vamos a orar por el hermano. No, el hermano lo que quiere es comida. Y nosotros somos rápidos los cristianos para decir: hermano, venga para acá, voy a orar por usted, voy a orar. A otros hasta nos volvemos más espirituales: llévenme a su casa que voy a orar por su refrigerador. Hay momentos que tienes que reconocer que a veces no estás bien y necesitas la intervención de Dios. No niegues tu problema, tu crisis. Mejor, ¿sabes qué? En lugar de negar tu problema, entrégaselo al Señor, porque con tu crisis el Señor se va a glorificar. Alábale. Vamos, alábale. Dale palmas al Rey. Alábale.
Mire, todos nosotros decimos que vivimos por fe, pero cuando tenemos problemas, la verdad es que muchas veces empezamos a dudar, empezamos como no creer en lo que el Señor va a hacer, como no creer en lo que Dios tiene para nosotros. Y hay preguntas que son difíciles de responder. Por ejemplo, uno se aprendió en el seminario, en el instituto bíblico, a veces decían preguntas: ¿y cómo fue eso del embarazo? ¿Cómo sucedió? Bueno, hay cosas que uno no se puede preguntar. Digan conmigo, en la vida hay preguntas difíciles de contestar. Mire, una de ellas que yo he visto siempre, por ejemplo, ¿verdad? Una de esas preguntas que son difíciles de responder. Por ejemplo, usted va en la carretera, ponga atención. Va en la carretera, va manejando y de repente se le cruza una persona que va manejando bien despacio. Y si usted es de mecha corta, como su servidor, uno empieza a decir: ¡ay! ¡Qué hombre ¿verdad? Va tan despacio. Y se molesta: ¡qué tonto! Como que va vendiendo huevos por la carretera. Vamos, póngame atención. Y o si no, si miramos que del sexo femenino, dice: ¡ah, qué señora! No decimos señora, decimos otra vez, yo sé lo que decimos. Se mete por ahí, va despacio, entonces venimos a criticar, ¿verdad? Y lo peor es que a veces tenemos hasta un rótulo en el carro que dice: soy cristiano y voy para el cielo. Alábale, vamos, alábale. Entonces viene alguien despacio y se nos atraviesa en la carretera y empezamos, ¿verdad?, a decir cosas, hermano, como que se nos desprende de aquello, ¿va? El hombre viejo como que se levanta, ¿verdad? Y que tan despacio que les pidió para la carretera. No ve que esté en la autopista para manejar rápido. O de repente pasa un tipo que va a toda velocidad, como un rey, pasa por la carretera y decimos: ¡qué maniático! Va como alma que se la lleva a Cristo. Miramos que va veloz, maniático. Hasta le decimos, yo voy con mi hija y le digo: mira, hija, no vas a manejar así como ese loco. Mucho cuidado en la carretera. Pero cuando usted y yo hacemos lo mismo, nadie dice nada. Mi hija un día me dijo: papá, me dice, estás manejando tan despacio que ahorita te pasaron 2 viejitas en carreta, me dijo. Acaban de pasar por tu lado viejitas con carreta, me dijo, y te ganaron, me dijo. ¿Sabes cómo los muchachos meten en el acelerador toda la galleta, salen volando? Y uno va con precaución ahí manejando. Por ejemplo, preguntas que son difíciles de contestar. ¿Usted ha visto? No sé si tenemos algo aquí que podamos utilizar. Vamos a hacer cuenta y caso que esto es un control. Usted está cambiando los canales. Ahí en su casa, los hombres cuando están cambiando los canales, viendo a ver qué programa ve. De repente usted ve como que el control no le sirve. Hay una pausa, hay un silencio. Algo tenebroso va a pasar. ¿Qué empieza a hacer usted? Que alguien me explique a mí por qué cuando el control no funciona machacamos o tocamos más el botón, cuando la solución es cambiarle la batería al bendito control remoto. Cosas tan sencillas así, difíciles de contestar. La próxima vez que vea a su marido así que le está haciendo así, le dijo el pastor que le cambiara la batería, papá. Difícil. Miren, los que tienen perros saben lo que voy a hablar esto ahorita, es una verdad. ¿Por qué un perro se enoja cuando usted le sopla en la cara? Usted agarra un perro, su perro o el del vecino, sopla en la cara al perro y usted ve que el perro se enoja. Pero ¿por qué les encanta a los perros cuando uno los tiene en el carro y abre la ventana, sacan el hocico fuera y le dé el viento? Pero usted póngase a soplarle el hocico a un perro y lo muerde. ¿No le gusta? Que alguien me explique eso, por favor. Los que viajan por carretera y van a otro estado, a otro lugar, se van a algún sitio. ¿Saben de lo que voy a hablar? Yo voy mucho a la Florida. Cuando viajamos a Pensacola, Destin, Orlando, por ahí con la familia, nos vamos. Hay algo que yo nunca, todavía no termino de explicarme por qué cuando uno va a la gasolinera, los baños que están afuera tienen candado.
y le dan una llave a uno, hermano, con una llave sota, así, con un palo así de grande, así. Y aquella llavecita pequeña para que vaya a abrir. Hermano, que alguien me explique por qué lo cierran si los paños hay que utilizarlos. ¿Será que tienen miedo que se los limpien? Hay preguntas sencillas, pero que son difíciles de contestar. Entonces nos volvemos locos aquí nosotros tratando de explicar el nacimiento de Jesús. Eso no necesita explicación. Lo único que necesita es aceptación de lo que Dios hace. Es bueno, agradable y perfecto en la vida. Gloria a Dios. Por eso, si él sabía lo que estaba haciendo con María, con José, con el embarazo y con el nacimiento de Jesús, ¿tú crees que él no va a saber lo que está haciendo en tu vida? ¿Por qué te mortificas preguntando qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi casa, qué va a pasar? Dios que creó los cielos y la tierra también tiene control de tu propia vida. ¡Vamos, alábale! El Dios que hizo los planetas dice que todavía están en su lugar. El agua, la tierra, todo tiene su límite. Está donde está. Las estrellas están donde están. El sol está donde está. La luna sale cuando tiene. Hermano, escucha por favor. No te mortifiques preguntando qué va a pasar con mi vida. Dios ya escribió tu historia para exaltar su nombre en este tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Grítelo fuerte, diga gloria a Dios. Hay muchas preguntas que usted y yo no podemos contestar, pero Dios sí tiene una respuesta. Lo único que te puedo decir es lo que me enseñaron a mí en el seminario. Tenía que nacer de una virgen porque debería ser perfecto. Un sacrificio perfecto. No podía tener naturaleza pecaminosa. Fue profetizado en el Antiguo Testamento y el Señor siempre cumple sus promesas. Si Dios ha dicho que te va a llevar de la crisis al gozo, aguanta y resiste, porque tu tiempo viene. Alábale, 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 alábale. Alábale, aguanta y recoge 2 o 3, empújelos en esta tarde, dígale, aguanta y resiste. Yo sé que yo le dije 5 minutos, pero cuando un predicador le diga a usted que son 5 minutos, es que está pidiendo licencia para media hora. Alábale, alábale. Alguien dice gloria a Dios. Así que si me escuchan 5 minutos, es media hora más. No se la crean. Vamos a respetar la voz del pastor aquí. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Se va a manifestar. Dice que un niño estaba de repente en una iglesia. Y mientras el niño estaba viendo cómo para diciembre estaban armando un pesebre, una de esas iglesias tradicionales, ¿verdad? Estaban armando el pesebre y miraba ahí que ponían al niño Jesús, a los personajes bíblicos. Dice que se vino y se rodeó por ahí cerca, no muy cerca de donde estaba el pesebre, pero cerquita ahí en el altar. Y empezó a orar. Dice que el pastor todas las mañanas miraba que llegaba el niño y se ponía a orar. Y entonces un día, cuando tenían ya organizado lo que iba a ser el drama de diciembre, de repente dice que el pastor comienza a ver por la ventana que hay movimiento de niños allá afuera, así, moviéndose de un lado a otro. Entonces él se va y camina y dice, ya está todo listo, está María, está José, ya está aquí todos los animalitos. Y de repente se da cuenta que hace falta el niño Jesús. Y dice, y el niño Jesús, y buscando al niño Jesús, y llama a los diáconos de la iglesia, al cuerpo ministerial, llama a los de la alabanza y dice, búsquenme al niño Jesús. Y no lo encuentran por ningún lado, y buscando en las aulas, y buscando debajo de los asientos, y buscando en todos los salones, y no encuentran al dichoso niño Jesús. De repente se va todo con trauma, ¿verdad? Pues, ¿sabes? Los pastores nos ponemos así cuando las cosas no están saliendo bien, como que nos empieza a entrar como pánico, ¿verdad? Y mira por la ventana y ve que hay un niño que va con una bicicleta y amarradito de la bicicleta lleva al niño Jesús. Y viene el pastor bien molesto y dice, llámenme a ese niño ahorita mismo, necesitamos hablar con él, a dar cuenta con este niño. Dice, a ver hijo, tú sabías
que el niño Jesús debe de estar ahí en el pesebre, porque hay un drama, no puede andar perdido por ahí. Le dije, le voy a explicar, pastor, le dije al niño. Lo que sucede es que usted nos ha enseñado que Dios siempre cumple lo que Él promete, sus promesas se vuelven una realidad. Y yo le creía la palabra que usted me enseñó. Entonces yo cada vez en el altar le decía, Señor, te prometo que si en esta Navidad me regalan una bicicleta, yo te saco a dar un paseo. Entonces, como Él me cumplió lo que me prometió y me dieron una bicicleta, a mí no me importó qué reglas hubieran aquí. Yo me llevé al niño Jesús a dar una vuelta. A veces tienes que actuar como un niño y creerle a Dios que Dios es capaz de hacer maravillas con tu vida, aunque la gente no lo entienda. Vamos, alábale. Dale palmas fuertes a ese Dios poderoso. Vamos, dale esas palmas fuertes a nuestro Dios. Si quieres salir de la crisis al gozo, tienes que responder en fe. Ella fue bendecida porque creyó, tenía una fe poderosa en el Señor. María era una mujer ordinaria, normal, común, pero tenía una fe extraordinaria, que yo en esta tarde quiero suplicarte que imites la fe de esa mujer para hacer cosas grandes. Aleluya. No importa qué tan ordinario, qué tan común usted y yo seamos, Dios puede usarnos en el tiempo de crisis. Tú no tienes que estar bien para ver cosas extraordinarias. Para Dios no existen los tiempos. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de la voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Solo la fe nos permite a nosotros ver cosas grandes y maravillosas. Vamos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Mire cómo tenemos fe nosotros. Un minuto nada más. Ya va bajando. ¿Cómo tenemos fe nosotros? Mire. La fe que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes van al doctor? ¿Van al doctor ustedes? Nadie se enferma aquí. Bendito Dios, gloria al Señor. Van al doctor, ¿verdad? Vamos al doctor y tenemos la confianza que cuando vamos al doctor, a veces el doctor ni siquiera su nombre podemos pronunciar, pero tenemos fe que cuando lleguemos al doctor algo va a pasar. Yo conozco gente que está enferma y de repente usted le dice que voy a llevar a la clínica, y en el trayecto de la casa a la clínica van graves. Cuando llegan al consultorio y se sientan, ya se sienten bien, por el simple hecho de que tienen fe en un hombre porque es doctor. Oiga esto, compramos recetas que muchas veces no podemos ni leer. Van las recetas y ahí están las medicinas que uno las lee, hermano, y dice, ¿y esto qué es? No pueden ni pronunciar. Compramos la medicina en esas recetas que ni siquiera podemos leer. Tomamos la medicina y a veces no podemos entender. Tenemos fe, pero en la dirección incorrecta. Y a un Dios tan bueno y maravilloso, ¿cómo es posible que usted no le vaya a creer? Vamos, dáselo fuerte. Quiero que se ponga de pie en esta tarde. Diga conmigo, de la crisis al gozo. Vamos, levanta su mano, de la crisis al gozo. Hay una historia fascinante de un hombre que usted iba a comer a ese restaurante. Me imagino que se ha ido a ese lugar. ¿Cuántas veces usted tiene que fallar o cometer errores y dificultades y piensa que lo tiene todo perdido, y Dios dice, todavía puedo hacer cosas grandes? Imagínese este hombre. Dice que a los 5 años murió el padre de este personaje que le voy a hablar. A los 16 años dejó de estudiar. Cuando cumplió este hombre 17 años ya había perdido más de 4 trabajos.
entre los 18 y los 22, dice la historia, que trabajó como conductor y falló nuevamente, fracasó en su vida. Se unió, dicen, al ejército. Él llegó a ser miembro del ejército, retirado. Aplicó para una escuela judicial y empezó a estudiar las leyes y también fue rechazado. Se convirtió en un vendedor de seguros, imagínense, y volvió a fallar. La historia es la biografía de un hombre. A los 19 años se convirtió en papá. A los 20 años su esposa lo dejó y se llevó a su única hija, y él se convirtió en un cocinero común y corriente, como cualquier restaurante. Llegó ahí a lavar platos en una pequeña cafetería. Falló en el intento de recuperar a su hija y devolver su matrimonio a la normalidad. A la edad de 65 años obtuvo su retiro. Ponga atención. En el primer día de su retiro, recibió un cheque del gobierno por un monto total de $105. Sintió que el gobierno le estaba estafando y que no le daba lo que se merecía para mantenerse a sí mismo, así que decidió un momento de crisis. Cuando le vino la crisis, él dijo: no, lo que yo creo que la solución para todo esto es quitarme la vida, y optó por el suicidio. Pasó por su mente que no era necesario vivir más cuando había fallado tantas veces en la vida, en lo personal, en su agenda como padre, como esposo, como hombre de casa, como proveedor. Dicen que se sentó debajo de un árbol a escribir un testamento, y en vez de escribir lo que había logrado en su vida, se dio cuenta de repente que había muchas cosas que no había hecho aún, y se puso triste. Pero se dio cuenta de algo que sí podía hacer, que nadie más le podía ganar, y lo que ese hombre podía hacer bien era cocinar. Cocinar. Dice que agarró $87 de lo que le habían dado, los tomó prestado del dinero del gobierno y compró una freidora y se puso ahí en esa freidora a hacer su pollito, y agarró su receta única que solamente él sabía preparar, y dice que fue vendiendo el pollo que estaba friendo, y lo vendió de puerta en puerta en su pueblo, en un lugar cerquita de Kentucky. Y ahí le suena el nombrecito ya. Recuerde, a la edad de 65 años se quería suicidar. A los 88 años, el coronel Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken, no era rico, no era millonario, era billonario, porque no se dio por vencido en la vida a pesar de la crisis. De las personas mayores que están aquí, que son mayores que uno, ¿verdad? Con todo el respeto, si un señor a los 65 años comienza a tener la idea de que puede hacer cosas grandes, y a los 88 se vuelve un billonario, ¿qué no puede hacer usted en las manos de Dios? Hay gente que a ese edad está pensando cómo retirarse, cómo empezar a arreglar las cosas para ya despedirse. No, mi amigo, mi hermano, en ese tiempo es cuando tienes la época más gloriosa de tu vida para comenzar a hacer cosas grandes para Dios. Vamos, alaba a Dios. Vamos, alaba a Dios. Vamos, alaba a Dios. Levanta tus manos. Vamos, levanta las manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dios te quiere sacar de la crisis al gozo. A mí me da tristeza ver jóvenes que sienten que la vida se le ha acabado cuando Dios quiere hacer cosas grandes con ellos. Me da tristeza cuando gente dice: ya no voy a estudiar porque a mí el tiempo ya se me pasó. Le digo un testimonio. Yo voy a la universidad, y en la universidad yo me siento ahí a tomar clases, y yo llegué apenado el primer día que entré a la universidad, porque pastor y con mi bolsoncito, con mi chaval. También mire, yo te creo que es un chaval, un chamaco. E iba yo con mi bolsoncito y entré al aula, y lo primerito que miraron todos los estudiantes, dijo: ahí viene el profe. Y me senté así en el salón ahí, y me dijo uno, dijo: ¿You're not a teacher? No, I'm not. Le digo: soy un estudiante también. Oh, ok. Y cuando veo a mi alrededor, ya apenado, ya con las orejas coloradas y todo apenado, no sabían de meterme porque me estaban identificando como el maestro, y no por lo inteligente, sino por lo viejo. De repente veo a mi lado izquierdo y veo una señora mayor,
que guinda su bastón a la orilla de su pupitre. Oh, hermano, yo me sentí como el cipote, como el niño, como el chihuín, como el guirrito, como el chamaco, como el patojo de la clase. Me brillaron los ojos y dije, si esta viejita tiene ganas de estudiar, ¿qué no puedo hacer yo en este tiempo para Dios? Hay cosas que tú las has limitado no porque Dios no sea capaz, sino porque tú piensas que tu tiempo se terminó. Señores, hay cosas que Dios quiere hacer con esta iglesia que nadie la puede parar. ¡Créele a Dios! Aleluya. Vamos, levanta tu mano ahí, levántala. Aleluya, levántala. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Seguir estudiando, tener tu propio negocio, casarte, no sé. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Hacer cosas maravillosas, perfeccionar tu ministerio, crecer en el Señor. No te detengas, que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Aleluya. No eres ni tan viejo ni tan joven. Créele a Dios que Dios es el dueño del tiempo. Santo Padre Celestial, aleluya. Vamos a adorar a Dios un momento. Pasen por favor, muchachos. Adore a Dios un momento, adore al Señor un momento. Vamos a adorar al Señor un momento. Con su mano levanta, dígale: Señor, ¿para qué soy bueno, Padre? Hágase tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. ¿Para qué soy bueno, Señor? Aleluya. 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 Dios quiere investir a gente con el Espíritu Santo, a un pueblo en esta tarde. Gente que entienda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras los hermanos entonan algo de adoración, yo quiero que levantes tus manos ahí. Dame un minuto nada más, un minuto para que le digas a Dios: trabaja, Señor. Trabaja en mi vida. Aleluya. Aleluya. Vamos, ¿cuántos sienten que Dios quiere hacer cosas extraordinarias? Camina al altar. Camina al altar rapidito, rápido. No tenemos mucho tiempo. Camina rapidito. Si todavía le crees a Dios que